Profe, ¿a qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué viniste? ¿Para qué viniste? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Hey, no tengo nada que hacer, la levantada no me pega bien. No fuiste capaz ni de decir, vos, Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué viniste? Profe, ¿a qué vino? ¿Qué? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Alguna vez Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ya terminó. Profe, ¿para qué vino? Una interpelación, un desafío, una pregunta que intentamos responder cada día en el aula. Profe, ¿para qué vino? Un espacio para preguntas incómodas. Y cruel soledad. Profe, ¿para qué vino? Un programa de ADES Montevideo en el 103.3 FM El Puente. Te vas a acordar de mi canción, te vas a arrepentir hasta llorar. Pintores chinos. El duque Ling era un cruel tirano del estado de Xin, que tenía la costumbre de cazar a sus súbditos como si fueran animales salvajes. Súbitamente entusiasmado por las artes, convocó a su palacio a los mejores pintores de la región y los obligó a trabajar día y noche. Era su intención que las obras de aquellos artistas fueran las más perfectas de los estados chinos. Todos los días, el duque inspeccionaba las pinturas. Jamás las encontraba de su gusto. Se complacía en señalar a cada pintor la diferencia entre las ilustraciones y la realidad. ¿Por qué el ruiseñor parece más grande que el perro?, preguntaba con ironía. ¿Dónde has visto soles verdes? ¿Por qué no puedes pintar la lluvia con cada una de sus gotas? Ese mandarín jamás podrá entrar por la puerta de la pagoda que se divisa en el fondo. Muy frecuentemente los pintores pagaban su incompetencia con la vida. Finalmente hizo traer desde Chu al pintor y calígrafo Hui, que tenía un prodigioso dominio del pincel y el estilete. Sus obras reproducían la realidad de un modo tan fiel que muchas veces se confundían con ella. Las abejas solían acercarse a los jazmines que dibujaba Hui. También realizaba estupendos trabajos de escultura y orfebrería. Había construido una jaula de plata con 2 pájaros de oro en su interior, tan perfectos que los servidores del palacio les acercaban mijo para alimentarlos. Las frutas de cera engañaban a los mirlos más astutos. El tirano Ling, asombrado ante aquellas imitaciones, le ordenó que le hiciera un retrato. Hui, apartándose de las reglas tradicionales de la etiqueta y el dibujo, que recomendaban disimular las asimetrías del modelo, terminó la obra con la mayor exactitud. Parecía tan real que los cortesanos tomaron por costumbre hacer una reverencia al pasar frente al retrato. Todos dijeron que los dibujos de Hui formaban parte de la naturaleza y que cualquier intento de mejora en ellos sería una grave falta. Una tarde, el sabio consejero y ministro Chao Tung se atrevió a cuestionar seriamente esta clase de realismo. Dijo en presencia del duque que el arte debe diferenciarse de la realidad, ya que esas diferencias son precisamente las que producen placer a los espíritus sensibles. Es el artista y no la naturaleza el que decide el rumbo a seguir. Es el poeta y no la flor el que elige las palabras que serán para nosotros una rosa. El tirano Ling expulsó a Chao Tung de la corte, pero no pudo impedir que sus preceptos fueran seguidos por todos los artistas. A partir de entonces, para pintar una mariposa, se pintaba una joven. Para aludir al tiempo, se dibujaba un llanto. Para nombrar un diamante, se hablaba de una estrella. Los historiadores del estado del Xin comprendieron aquellas lecciones, y cuando el tirano fue estrangulado por un pariente, escribieron que el arquero celeste había clavado una flecha en el retrato de Ling y que éste había muerto al instante. Ahora mismo, yo les cuento esta historia para decir que el cielo está gris y que nadie me ama. Pintores Chinos 2, relato de Alejandro Dolina, perteneciente al bar del infierno.
para este profe pa' que vino del 21 de octubre, cuyo título extremadamente largo es el siguiente. Un cuento chino. ¿Cómo nos gusta mentirnos? Esquizofrenias de un pueblo que mira, matea y admira, pero no quiere que hagan olas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, profe pa' que vino hoy con Atilio en los controles. ¿Ah? Sí, claro. Alejo en los controles de Atilio. Todo un experimento es La, esto. Sí. escuela Alejo. Sí, sí. Escuela Alejo. La escuela Colombo. Colombo de operadores. Les vamos a apagar el micrófono. La escuela Colombo en acción. Impresionante, impresionante. Lo que es aprender algo de didáctica, ¿no? En el IPA. en las altas casas de estudio. Sí, te habilita a enseñar cualquier Te habilita a enseñar lo que sea. Yo voy a dictar un curso de... Alejo es algo así como el maestro ignorante, ¿no? No sabe nada, pero se atreve a enseñar. todo. Sí, claro, porque lo que sí importa es que es esa vocación educativa, ¿no? Que, bueno, con mapas, con YouTube le enseño. no. Por Campeonato mundial. Campeonato mundial de no sé qué. Sí, está en otra cosa, tipo. Claro, Alejo le derivó el trabajo a Atilio y él hace lo suyo, ¿no? Bueno, Alejo Inés, le está haciendo un cuento chino a Tilio. Atilio, ¿ah? Está Inés, está Andrés, está quien les habla. Y entonces iniciamos este programa con un título que nos va a explicar Goretti, cuya explicación va a llevar al resto del programa seguramente, porque si la explicación tiene alguna relación simétrica con la longitud del título, Va a ser largo. como la longitud del título le pareció demasiado inadecuada, diría si Lelutier. ¿Usted escucha radio, Rafa? Sí. ¿Usted escucha radio, Inés? Sí, por supuesto. Bien. ¿Y qué escucha de mañana usted? Las grabaciones del profe para que vea. No mienta tan descaradamente. Que mire que si no, eso después se la cobran, Y a veces un poco de no toquen nada, a veces alguna cosa que anda a la vuelta. Bien, ¿y qué información así, la más resaltable en esta semana, de la cual se habló muchísimo, es esta visita de Tabaré Vázquez? No sé, larga visita, ¿no? Varios días. Muy larga visita. Y sí, ya que vamos tan lejos, vamos a aprovechar y aguantar unos días, ¿no? Es un país grande lo que pasa. Sí. Es un país grande. Creo que además se visitó uno de los estados y hubo... Sí, un estado que tenía como 100 millones de Sí, habitantes. una cosa así. Se hicieron arreglos con ese estado, obviamente, ¿no? Bueno, la visita de nuestro primer mandatario a ese país, continente muy hermoso y muy enigmático para nosotros quizás, que es China. China le decimos nosotros, no sé cómo será, ¿no? Y bueno, Que somos hermanos, somos orientales. somos orientales con los chinos. Y bueno, y uno empieza a escuchar las noticias y por supuesto que todo esto levanta polvareda por acá por el Río de la Plata, ¿no? Porque un tratado de libre comercio o lo que sea que unilateralmente Uruguay intente con un país, con otro país, sin ponerlo al escrutinio del resto de los compañeros del Mercosur, genera por lo menos voces de alarma. Sí, ya Macri ya anduvo diciendo algo ayer. Sin embargo, bueno, parece que Tabaré Vázquez ya habló con Macri y Macri parece que está de acuerdo con que Uruguay tenga negociaciones por su cuenta. De hecho, ya hay negociaciones con México que no incluyen al Mercosur, o sea que y yo supongo que el resto de los países, no sé mucho de política internacional, pero Macri dijo que estaba bien, pero que también le gustaría que fueran negociaciones en bloque. Por supuesto, eso lo dicen siempre, ¿no? Pero bueno, yo supongo que la balanza comercial con China debe ser bastante... Es nuestro principal cliente, ¿no? Desplazó a Brasil hace un tiempito. Sin embargo, debemos tener una balanza comercial desfavorable, sin duda, con China, ¿no? Y no sé, los chinos no son idiotas, ¿no? O sea que algún negocio favorable para ellos debe haber en todo esto, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, paralelamente a este cuento chino de Tabaré Vázquez en China y no sabemos qué,
cuáles son las negociaciones, ni a qué acuerdos se llegaron, ni cuáles van a ser los beneficios o Interesante las perjuicios. delegaciones, ¿no? Porque veían, por ejemplo, a Salgado lo vi ahí. Por ejemplo, yo me acuerdo aquello de María Julia Muñoz, ¿no? En Buquebús, y diciendo que bueno, que era una gentileza de la empresa, que en realidad el Estado no había gastado nada. La vez que una maestra la golpeó. Está. Sí, sí. ¿no? La vez que la maestra le agarró las Comentamos piñas, el dice, episodio, cuando la maestra Le puso la mano en el hombro, dice. cuando la maestra sentada en su pecho la golpeaba con la derecha y con la izquierda en el rostro, María Julia le explicaba que esto había sido una gentileza de López Mena y que al Estado no le costaba nada. Yo cuando lo veo a Salgado ahí, y recuerdo a Salgado en otras instancias con donde aparecen muchos sanguchitos y bebidas con burbujas, él está siempre presente y ha hecho algunas colaboraciones puntuales muy nominativas, digamos, un ómnibus para tal cosa, ese tipo de cosas que en realidad no significan demasiado. Bueno, uno se recuerda estos episodios y dice, bueno, ¿cuánto le debe costar al Estado este tipo de cosas, ¿no? Que aparezcan estos personajes allí. Faltó Paco Casal ahí en la delegación y estábamos completos, ¿no? No sé si no estaba. Capaz que estaba, o por lo menos tenía. Bueno, cuento chino. Y cuento chino. Estaba ¿Estaba? los Recoba. Ah, claro, estaba el Chino Recoba. Qué increíble, ¿no? Mandamos al Chino Recoba. No la mandamos a China Zorrilla porque no puede. Al Chino Peralta Ya, podríamos ya. haber mandado. Pone algo ahí. Bueno, y de cuentos chinos, y el título dice esto, ¿no? Bueno, algo así como, bueno, esquizofrenias de un pueblo que en realidad a nosotros nos encantan los cuentos chinos, ¿no? Nos encanta hacer, además, que creemos en esos cuentos, ¿no? Porque en realidad nos gusta ver lo que hacen los finlandeses, los suecos, los chinos A mí me gustaría saber dónde salió esta expresión de un cuento chino, como esto de que es un cuento falso, que es Sí, un de veras. engaño. ¿Dónde salió la De verdad expresión? habrá salido, ¿no? Bueno, supongo que debe ser por esto de que nadie va a ir a China a corroborar a ver si es real o no. Un cuento chino como es una cosa Es una lejana, cosa, claro, ¿quién imposible va a ir comprobar? a corroborar si lo que me están diciendo es verídico, ¿no? Si está tan lejos, ¿no? Tan alejado del... Y bueno, y la analogía con que está muy alejado de la realidad, ¿no? Pero bueno, paralelamente a este viaje de Tabaré y del olor a cuento chino que tiene todo esto, ¿no? Porque difícilmente salga algo demasiado favorable ¿Cómo para que no? la Si masa no- trabajadora. Vamos a aprender chino mandarín con la ceibalita ahora. Ah, eso puede ser, ¿eh? Bueno, eso es otro cuento chino, que un uruguayo pueda aprender chino, mandarín, es casi casi otro cuento chino, ¿no? No aprendemos inglés y tenemos inglés desde la escuela hasta... No aprendemos capaz que el propio idioma. No aprendemos el español. Idioma español. Vamos a aprender chino. No, nosotros tenemos una negación con los idiomas extranjeros Y con el propio. y con el propio. Y esto es de la cuna, así que aprender chino suena a otro cuento chino, ¿no? Y que se va a introducir además en las escuelas. Es del primer mundo lo que pasa. Ahora. Claro. A lo que es del primer mundo. Y aprender chino, evidentemente que Debe ser un rasgo. que ahora es de algo, Ramón. sí. Un rasgo Vanguardista. distintivo, digamos, de las culturas del primer mundo. Claro, interesante. Y bueno, paralelamente a esto, otra gran noticia, increíblemente que se le haya dado tanta trascendencia a un montón de desarrapados y excluidos de la palestra, gritando detrás del tejido, se le dé tanta importancia, ¿no? Es como, bueno, váyanse, ustedes no sirven para nada, y gritamos de atrás del tejido, porque yo quería, ¿no? Una cosa así. Bueno, a eso se le ha dado una trascendencia casi como que, bueno, que vino una delegación de las Naciones Unidas a plantear, no sé, cosas extraordinarias con respecto a la educación. Y surge aquí una especie de nuevo debate educativo, ¿no? Da la sensación que se quiere esto que está en la nueva ley de educación, que es que hay que hacer un congreso de educación, un debate educativo periódicamente, que no se ha hecho más desde el 2006 a la fecha,
Bueno, parece que esta gente lo va a realizar. Esta gente, ¿te referís al grupo de Filgueira? Bueno, EDUI ahí 21, está. EDUI 21, ¿eh? Los excluidos que gritan de atrás del tejido, ¿no? EDUI 21 parece que es una cofradía que se ha conformado ahora de eximias personas que, bueno, muy estudiosos ellos y con mucha capacidad. Se han conformado como bueno, los adalides de la educación de este país y proponen una transformación estructural para la educación de este país. Por supuesto que a título de propuesta, ¿no? Lo cual suena otra vez a cuento chino. ¿Por qué suena a cuento chino, no? Un periodista del país les pregunta, y no hemos explicado mucho qué es esto ni a qué, porque todo el mundo debe saber de qué estamos hablando, ¿no? Se llamó a una conferencia, como si fuera una conferencia de prensa, un grupo de gente que dio en llamarse un emprendimiento, EDUI 21, y presentaron públicamente su propuesta para aportar a la transformación estructural de la educación de este país, en el entendido de que estamos en una crisis de la educación, ¿no? Integrada por, entre otros... Bueno, a eso iba. En un momento, el señor Filgueira, que es uno de los integrantes de este grupo, y voz cantante. Y recordemos que él ocupó un cargo gubernamental y lo expulsaron de ese cargo. El que se encargó de armar todo esto del ADN de la educación. Ahí está, que fue el que acuñó esta frase, ¿no? Un periodista le pregunta, pero ¿cómo piensa seducir a las autoridades con esta nueva propuesta, ¿no? La respuesta fue la siguiente. Bueno, lo primero que tenemos son los nombres. Esa va a ser la manera en que van a seducir al gobierno o a las autoridades para realizar estas transformaciones. Son la selección de la educación. Son el Barcelona de la educación. Algo así como decir, bueno, mire, tenemos a Suárez, Cavani, fíjese, esto es soplar y hacer botella, ¿no? Acaba de llamar Filgueira, que dice que a él se fue, que no lo echaron, que el que le echaron fue a Mir. Ah, bueno, está, listo, me equivoqué, está, bien. Bueno, Mir también integra ese grupo y a ese sí lo echaron y sacaron la roja. Lo cual, eso de que se fue y que no lo echaron, permítame, don Atilio, que me parece que también es un cuento chino. Yo paso de información objetiva. Me parece muy bien, Pero en esa frase, ¿no? Lo primero que tenemos son los nombres. Hay algunas cositas ya en esa frase, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que se fue del gobierno, que integra un grupo donde hay gente que fue echada del equipo de gobierno, diga que la forma de seducir a las autoridades de la educación con esta nueva propuesta está relacionada con los nombres, cuando quienes detentan esos nombres fueron expulsados? O sea, no hay nada menos seductor que un jugador de fútbol que fue despedido del plantel por patadura, ¿no? Para un técnico o para una directiva de un club, por ejemplo, ¿no? Lo estoy llevando siempre al ejemplo futbolístico, perdónenme, pero ¿Cómo? ¿Este no era un programa futbolístico? Bueno, es así, es fútbol y educación. Entonces, otra vez, ¿no? Pero después da una lista de nombres como diciendo, pero fíjense, tenemos a Operti, tenemos a Pablo da Silveira, tenemos a Richard Reed. Bueno, tiene un apellido en inglés que significa leer, yo qué sé. Y tenemos a Juan Pedro Mir. Listo. A ver, capaz que el más seductor de todos es Richard Reed, ¿no? No, usted no había nombrado otro hoy que me... Está Javier de Aedo. Ana Ribeiro. Gerardo Caetano. Pero por ejemplo, Richard Reed, ¿no? Richard Reed, yo recuerdo... sé a qué se va a referir. Yo recuerdo estar parado frente a un escenario, sí, 1 de Mayo. Muchas banderas en la plaza 1 de Mayo,
Y el señor Richard Reed, reprimiendo a los trabajadores allí reunidos, aduciendo que bueno, que los trabajadores de este país eran haraganes, que no querían trabajar, que había que poner el hombro al país y que había que meterle mucho más trabajo y ser puntuales y mayor productividad para las empresas. Sí, era como la voz del empresario, más la voz del trabajador. Exactamente, ¿no? Y por supuesto haciendo una propuesta más adelante de un colegio privado donde se atendería a los hijos de los trabajadores por supuesto de su federación, ¿no? Este señor supuestamente va a ser el que va a hacer la transformación estructural de la educación. Claro, entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿cuál es la propuesta que hay detrás de este grupo? Sin ni siquiera empezar a leer, ¿no? Leyendo los nombres de con los que van a seducir al gobierno, yo ya encuentro ahí a Richard Reed. A los otros no, capaz que ya hablamos de los otros o no los conocemos mucho, no. Se recontra conocen, pero digo, por ahí no nos podemos meter, esos tipos son doctores, yo qué sé. Ahora, a Richard Reed integró el PCNT, digamos, es un trabajador, lo conocemos muy bien, ¿no? Y lo escuchamos en la tribuna decir eso que dijo, o sea, la transformación va a ser beneficiando a quién. Cuando un tipo se sube arriba a la tribuna y dice que los trabajadores tenemos que trabajar mejor porque los empresarios si no se van a enojar. ¿De qué tipo de transformación va a plantear Richard Reed? Entonces ya esto de transformación ya me suena a cuento chino. Y también puedo acotar sí, algo. Dale. Yo en esto que vos decís, en realidad si nos vamos a qué lugares provienen estas personas, ¿no? Tenemos a un economista, que Javier de Aedo es economista, del sindicalismo, a Richard Reed que está nombrando. Hay otro dirigente empresarial que no recuerdo, más los primeros que nombraste, ¿no? Entonces, economistas, sindicalistas y dirigentes empresariales planificando y se supone que pensando y reflexionando sobre la educación. Esto de alguien muy vinculado a la educación privada, como Pablo da Silveira, que es docente de la Universidad Católica, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá digo, si bien nosotros no podemos sacar conclusiones de algo que es una propuesta o es un proyecto que es, ¿no? Es como una especie de emprendimiento, sí podemos empezar a ver estos orígenes que son para mí es gravísimo esto, que se esté pensando la educación en tanto transformación desde estos lugares. Y yo considero que vamos a empezar a hablar de educación cuando salgamos del terreno económico, aunque sabemos que el origen del sistema educativo está vinculado con un modelo productivo, eso es así y es innegable, la educación nace en base a un modelo productivo y responde al mismo. El tiempo ha ido pasando y hay cosas que son básicas, y es que la educación no tiene que ver con la economía, o no debe pensarse un cambio en la educación en base a incluso la jerga que se utiliza, ¿no? Determinado vocabulario aludiendo a lo educativo que proviene de lo económico. Entonces, ¿qué transformación? ¿De qué transformación están hablando ellos? ¿En qué coincidimos nosotros, docentes, que estamos todos los días en los salones de clase? ¿Qué puntos en contacto podemos encontrar? Son preguntas que yo me hago. No sé. Sí. A mí lo que me preocupa de esta gente es que habla de, por ejemplo, de cambios estructurales en la educación, pero los cambios estructurales para ellos pasan por cuestiones de crítica a la didáctica que empleamos los profesores, que no trabajamos por proyecto, que no afincamos los conocimientos a la realidad cotidiana de los alumnos, que no trabajamos interdisciplinariamente según ellos, que no empleamos talleres, ¿no? Las TICs aplicada, que no enseñamos más en base a dinámicas de talleres más entretenidas, que apuntamos a la carga conceptual y pesada de cosas que los estudiantes no encuentran una referencia en su mundo real, que no preparamos para un mundo cambiante y flexible y que seguimos estancados. Entonces, otra vez las cargas en la docencia de gente que no pasa por un liceo, por una escuela enseñando, porque esta gente no está ahí, que no tiene idea de eso, y que aparte se olvida
de que precisamente los problemas estructurales no están dentro de la escuela, del liceo, sino fuera de ella, que tienen que ver con condiciones económicas, sociales, y donde sí hay una relación con la economía, pero que no es que la educación tenga que estar al servicio de la economía. Hay una economía que está influenciando en los resultados que estamos teniendo, ¿no? Una práctica económica, un sistema que está conduciendo a condiciones sociales y culturales deprimidas, y eso entra dentro de la escuela, ¿no? Entonces las condiciones estructurales, los cambios estructurales van por otro lado, que no están dentro de la escuela. Ahí es donde hay que atacar los cambios estructurales, ¿no? Y ellos apuntan... un poco ingenuo, Fernández. Bueno, si sí, en la gente... primera fila estaban Novik, por ejemplo, Luis Lacalle Pou, Pablo Mieres, Edgardo Novik, se supone que mucho cambio estructural en lo social y económico no va a haber, ¿no? Que obviamente que esto remite a un cambio desde lo tecnológico, digamos, o desde la didáctica. Ya Dermabel Saviani decía, ¿no?, que todo esto del constructivismo viene a atacar quizá las formas de enseñar, pero no atacan las intencionalidades políticas de la educación, ¿no? Es decir, bueno, ¿para qué estamos enseñando y educando? Ese es el otro punto, que no sé si tú ibas a hacer referencia. Esta gente quiere generar un debate sobre el para qué y el qué. Sí, lo plantean. Sí. El para qué y el qué de la educación. Claro, pero uno leyendo las caritas que hay ahí en primera fila y de dónde proviene esta gente, ya más o menos sabe qué tipo de cambio puede haber. Es decir, uno no debe... uno, por suerte, prejuzga. Ciudadanos ilustrados. Había algo interesante que decías vos, cómo esta gente se atribuye el derecho de hablar por la población. Ahí está. Eso según ellos están expresando el sentir, los reclamos de la población. Lo que se está reivindicando es que no hay políticas que estén reservadas para una corporación, sino que deben ser dirigidas por la población. Y ellos son la población. ¿Quién es la población? ¿A qué se refiere con población? ¿Y cómo dirige la población? Se supone que la población dirige eligiendo a sus diputados, a sus senadores, a su poder ejecutivo, ¿no? Esa es la forma que tiene la población en una democracia representativa como esta de hacerse oír. En fin, ¿cuál es la otra manera? ¿Existe una manera vinculante de que la población puede opinar sobre los destinos de la educación del país? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan de cuál era la madre de todas las reformas? ¿Cuál era la madre de todas las reformas, Atilio? Una que iba a mover hasta las raíces de los árboles. No, la reforma del Estado. La reforma del La Estado. reforma del Estado, sí, por eso. Bueno, no es más. ¿Cuál es la madre de todas las reformas? La reforma educativa. Esa es la madre de todas las reformas. Y no hay mejor política económica que la política educativa. Yo te digo frases que dicen estos sujetos, ¿no? Preparar a los chicos para el mundo que se viene. Claro. El país que queremos dentro de 20 años. Y hay una total aceptación de un mundo que le exige ser felices ya a los jóvenes, ¿no? A los adolescentes. Comprar ya, atender 14 pantallas, pensar en el exitismo. A eso hay que adaptarse. Y el profesor está quedando obsoleto tratando de enseñar un pensamiento complejo cuando los estudiantes pueden atender 14 pantallas a la vez, y el mundo les exige consumir. Entonces tenemos que enseñar a través de 14 pantallas, enseñarles a consumir y a ser felices en el instante, digamos, ya, ahora. Y porque creo que acá hay una mezcla así de un poco de ver la educación como capital humano, porque hay una visión muy neoliberal, ¿no? del asunto, y que se mezcla también un poco con la visión de una educación que contiene, ¿no? Y que trata de evitar males peores. O sea, el estudiante al estar en el liceo no está delinquiendo en la calle, digo, y no está molestando en la casa, y está permitiendo que sus padres vayan a trabajar 10, 12, 14 horas. Que
esta última es una expresión de la ministra de Educación que me parece que es mucho más directa, o sea, tiene esa cosa de que no te guitarrea y no le da vuelta ni te la decora, es bruta y le sale y te lo dice. Porque no le da para darle vuelta, ¿no? Justamente, ¿no? Es en bruto, es un diamante en bruto la ministra. Sí, ella argumenta, por ejemplo, en contra de los paros con esto, ¿no? De que complicamos la vida de los padres y la vida familiar. Esa es su... Está interesante el lema, ¿no? Cambio educativo y educación para el cambio. A mí me suena todo tan vacío y a la vez lleno, paradójicamente, ¿no? Todo frase eslogan, ¿no? Para la tribuna que no tienen un sustento, pero a su vez en realidad tienen un sustento que es la política económica, ¿no? O mantener un sistema económico. Sí. Ese es el sustento, ¿no? Vacían por un lado de contenido las cosas y por el otro sirven para sustentar un sistema económico. Me parece que ahí está el sustento del vacío de las propuestas de esta gente renovadora, ¿no? ¿Cómo es el lema, el eslogan? Cambio educativo y educación para el cambio. Una cosa como capicúa casi, ¿no? Sí, tiene una sonoridad, digamos. Sí, esto interesante. Es función poética del lenguaje, pues. Agregan también que es una ventana al mundo, para conocer experiencias extranjeras. Entonces ahí uno dice, bueno, pero es un poco siempre lo mismo, ¿no? Está afuera en realidad. Afuera, en el extranjero, está la solución. No está viendo qué se está haciendo acá adentro, qué están haciendo los docentes, por ejemplo, ¿no? En determinadas instituciones, de qué manera se está buscando otras formas de trabajar con los chiquilines, en los contextos en los que trabajamos, en las condiciones, cómo superamos eso, ¿no? Y seguimos. Parece que el cambio y la transformación y la felicidad está afuera y hay que abrir una ventana, que ellos se posicionan así, no dicen así, son una ventana. Lo preocupante, retomo algo que dijo Onet hoy, ¿no? Bueno, si a lo habrán echado, lo preocupante es que esta gente que está fuera del gobierno y que quiere seducir al gobierno, en realidad tiene el mismo discurso. El mismo. Es la misma propuesta educativa del gobierno. Lo único que están afuera porque no son del partido de gobierno, o lo fueron, pero chocaron con las fuerzas internas, MPP, no MPP, independientes, ¿no? Y las luchas de poder internas, ¿no? Que tienen entre ellos. Pero en realidad las propuestas son las mismas. Se fueron por esas divisiones internas. Exacto. ¿No? Porque Neto es MPP y este otro no, y no sé qué, y todas esas vueltas que son propias del poder. Pero en realidad las propuestas educativas son exactamente las mismas, podrían estar de acuerdo y firmadas. Sí. Es más, hubo un acuerdo partidario una vez, ¿no? Sí. Bastante similar. Bueno, por eso Mier ahora está intentando juntar a todas aquellas fuerzas políticas que piensen igual y organizar una fuerza política alternativa al gobierno, donde no se cuestione una idea dada y una idea acordada, ¿no? Y entonces ahí convoca a gente dentro del Frente Amplio, dentro del Partido Nacional, que bueno, y él sostiene que como él está en un partido donde no necesita ninguna división, porque es la mirada del medio, bueno, van a ser los otros los que van a tener que sufrir esos desprendimientos, ¿no? Pero vamos a una pausa y continuamos con un cuento chino. Estás escuchando El Puente 103.3 FM. Una radio con voz de barrio. Esta emisora es miembro de AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Escúchanos desde cualquier parte del mundo. Desde tu PC, laptop, celular. El Puente FM está en internet.
www.lateja.org.uy. Página en Facebook, El Puente FM 103.3. El Puente @lateja.org. Lateja.org. Carta abierta a nuestros compatriotas. Queremos reflexionar juntos. Si usted se entera de que ha desaparecido una persona y por diversas circunstancias sabe algo, un detalle, una información, ¿qué haría? ¿Se callaría o trataría de colaborar con los familiares? Eso es lo que venimos a pedirle. Han pasado muchos años, demasiados, y el tiempo sigue su curso, inexorable. Lo que nosotros pedimos es poder llorar a nuestros desaparecidos, a nuestros hijos e hijas, hermanos, padres, amigos, primos. Se los llevaron hace más de 40 años. ¿No tenemos el elemental derecho de saber su paradero? Le pedimos que se coloque en nuestro lugar por un instante y comparta las ausencias de todos los días. El día de su cumpleaños, las fiestas. Mire sus viejas fotos. Vea la silla vacía todos los días y en especial los domingos. No pedimos mucho. Pedimos una mano entre compatriotas, entre uruguayos y uruguayas. Si usted vio algo, sabe algo, conoce algún detalle que nos pueda ayudar a encontrarlos, le pedimos un gesto de humanidad. No importa en qué circunstancias estaba. No recibirá ninguna recompensa. Solo saber que ayudó a otros seres humanos, sus vecinos, sus compatriotas. Es su opción identificarse o no. Aporte sus datos, pero hágalo con responsabilidad. No juegue con nuestro dolor y nuestras ausencias. Entregue su carta, su mensaje, en alguna parroquia, templo o sinagoga en todo el territorio nacional. O en la calle Nicaragua 1332, apartamento 205. O llame al teléfono 0800 9942 y deje grabado su mensaje desde un teléfono particular o un teléfono público, con los datos que nos ayuden a esclarecer lo sucedido en aquellos años, de 1971 en adelante, tanto en Uruguay como en el exterior. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Escúchanos desde cualquier parte del mundo. Desde tu PC, laptop, celular. El Puente FM está en internet. www.lateja.org.uy. Página en Facebook, El Puente FM 103.3. El Puente @lateja.org. Lateja.org. Escuché en Radio Clarín que el Uruguay lo invadió el Brasil y afirma el locutor que ya han tomado Tacuarembó, que quieren reclutar para ir a pelear a los tipos de mi edad. Y digo, por favor no, mi general, que en esto de la guerra soy maricón y mi héroe fue Napoleón. No sería ningún deshonor ser el primer oriental desertor. Lo de la guerra es algo nuevo, porque a mí la patria me chupa un huevo. Solo quiero vivir a mis anchas, que me importa que bandera ya en la plaza Cagancha. Dejen de molestar, no me van a conquistar, ni en dictadura militar. Yo jamás grité el tirano a temblar. De Artigas en mí solo hay las ganas de borrarme el Paraguay con el primer grone que ande por ahí. Ser el primer oriental desertor.
Seguimos. Volvemos de la pausa. Profe Paquevino, un programa del Zona Oeste de Montevideo que sale todos los viernes de 19 a 20 horas por el 103.3 FM El Puente. Pueden escuchar los programas a través del Facebook Profe Paquevino, a través de la página de Montevideo, a través de YouTube. Creo que ya está todo. Me acaban de llegar saludos de la gente de la UTU que estuvo el programa pasado, de las dos listas de la reconstrucción clasista independiente y de abajo venceremos. Hay amigos de las dos listas escuchando y que tienen elecciones el 31 de octubre, ¿era, no? 31 de octubre. Y que ya volveremos a hablar de la UTU en otro momento. Fuera de las elecciones quedó la promesa de que vuelvan, porque claro, yo aprendí muchísimo de cosas que no tenía ni idea que había en la UTU, ¿no? Del origen, y, la verdad que, y de la situación actual de la UTU. Me pareció interesantísimo, cosas que aprendí. Volvemos con el tema. Bueno, ¿qué es esto del cuento chino, no? Vamos a esclarecer y vamos Atilio, a desasnar a nuestra audiencia. ¿De dónde viene el cuento chino, Atilio? Vamos a recurrir primero que nada al RAE. A la RAE. Sí. Que nos dice la definición de... ¿Se acuerdan que eso lo cumplía yo esa tarea, no? Sí, era el diccionario de la Real Academia Española. Se define como embuste, mentira disfrazada de artificios. Pero vale aclarar que no se trata de un engaño simple o evidente, sino de una mentira disimulada, ingeniosa, encajada dentro de una historia fantástica o de dudosa veracidad. Eso lo sabe todo el mundo. Eso viene con el tema de TLC con China. Dudosa veracidad. Y esto de aprender chino mandarín. Ahí va. El posible cuento chino sería el libro de las maravillas que escribió Marco Polo cuando viajó a China. Allá por el siglo XIII, cuando trajo la pasta a Europa, por ejemplo. Sí, y bueno, ahí él relataba, ¿no?, lo que había visto y sus hazañas, y claro, nadie le creía, decía un cuento chino. Pero a mí me parece más interesante la versión cubana. La versión cubana de un cuento chino, ¿eh? Sí, el uso que se le da en Cuba, porque cuando Cuba era colonia española todavía, mediados del siglo XIX, estaba presionada por el tema de la abolición de la esclavitud, ¿no? Y los ingleses que habían empezado a perseguir a los barcos de tráfico de esclavos. Entonces Cuba decidió traer chinos a Cuba, ¿no? Por eso hay un barrio chino también en La Habana, ¿no? Sí. Esa inmigración china venía absolutamente engañada con respecto a lo que iban a conseguir trabajando en Cuba. Ajá. Y entonces de ahí viene le hacían el cuento chino. Allá se lo hacían a ellos, en realidad. Claro. A los propios chinos. A los propios chinos le hacían el cuento chino. Los norteamericanos también lo hicieron, ¿no? Porque el ferrocarril lo construyeron con chinos también. ¿No? Con mano de obra china. No. Pero siempre tiene una noción de embuste, ¿no? Claro. También. Bueno, era más o menos lo que decíamos nosotros, ¿no? Fue bastante bien. ¿Y cómo seguimos con lo del cuento chino? Yo qué sé, a mí hay frases que son encantadoras, ¿no? Son encantadoras. Sedúzcame con esas frases, con esto. Según explicó Filgueira, que la presidirá a esta organización, a esta secta. Esta organización social, EDUI 21, es una iniciativa ciudadana. Hay todo un tema ahí, ¿no? ¿Cuáles son los ciudadanos? ¿Quiénes son los ciudadanos? ¿No? Bueno, había una época donde los ciudadanos eran los que podían votar, ¿no? Había otra época donde los ciudadanos eran los que no eran los esclavos. Y todavía hay gente que se considera los ciudadanos realmente, ¿no? Y que y por más que no se diga, hay otros que no son en realidad los ciudadanos y no importa demasiado lo que opinen, ¿no? Porque también, ¿quiénes son los que tienen voz acá, no? ¿Y por qué se escucha esta voz? ¿Y por qué los canales y las radios y nosotros estamos hablando de esto, ¿no? Porque esta gente tiene poder, ¿no? Tiene poder y tiene voz. Hay un montón de ciudadanos en este país, de personas en este país que no tienen voz y que no son ciudadanos en realidad. Que no pueden opinar y nunca van a opinar. Y nunca se los va a escuchar, ¿no? Ese sería también un programa entero sobre ese tema, ¿no?
No, estas voces las que quieren escuchar a determinadas personas. Exacto. Que se propone convocar a una gran movilización de capacidades en la sociedad. Bueno, eso es realmente poesía, ¿no? Una gran movilización de capacidades en la sociedad, basada en 3 pilares fundamentales. En el primer lugar, debatir y colocar en la agenda el debate del para qué y el qué de la educación. Bueno, el para qué y el qué, sí, hemos hablado muchas veces sobre eso. Quizá los que nunca hablaron de esto fueron esta gente, ¿no? Y con la profundidad que se debe hablar. Y capaz que, bueno, Reina Reyes era uno de los debates que planteaba. Incluso se conocen visitas de Reina Reyes al campamento, a un campamento, a llevar charlas sobre esto, justamente, sobre estas cosas, ¿no? Y estamos hablando de unos cuantos años para atrás. Así que esto no es una gran novedad el discutir esto. Quizá sí habría que ver cómo se discute y desde qué punto de vista, ¿no? Y luego plantear los resultados como en un cómo técnicamente robusto. ¿Qué? Repítame la frase. En primer lugar, debatir y colocar en la agenda de debate el para qué y el qué de la educación. Y luego plantear los resultados en un cómo técnicamente robusto. Bien. Esa solución. El cómo, ¿no? Bueno, ¿cómo salimos de este entuerto, ¿no? ¿Cómo lo llevamos adelante? ¿Cómo llevamos adelante es un cómo esta técnico. Transformación estructural que le llaman ellos, ¿no? Bueno, ¿cómo la llevamos a cabo? Claro, ese es el talón de Aquiles de este grupo. ¿Cómo va a ser para realizar esta transformación estructural, ¿no? Técnicamente robusto. ¿Qué es técnicamente robusto? Bueno, vamos a ver cuando surja ese cómo, si lo podemos evaluar como técnicamente robusto, ¿no? Que aporte a una hoja de ruta. Qué linda frase. Una hoja de ruta, bueno, será un cronograma de posibles acciones para resolver los problemas, ¿no? Con la que interpelarán al sistema político en un sentido constructivo. Me encantó esto. Van a interpelar al sistema político en un sentido constructivo. Yo no sé, hay que ver, ¿no? Si el sistema político los expulsó a estos, ¿no? ¿Cómo van a hacer para interpelarlos, ¿no? Es medio complicado, ¿no? Medio complicado. Yo no sé si los expulsó. Ah, bueno. A ver. Los dejó en el banco. Está bien. Los castigó un rato. O los pasó a otro cuadro. Los cambió de liga. Sí, está bien. Pero siguen funcionando y son los asesores principales de los partidos políticos de oposición o del propio Partido Popular. Claro. Entonces, sí, no están en el gobierno, pero están en el sistema político y representan la voz de gran parte del sistema político, y yo no diría que casi todo el sistema político. Entonces, no están expulsados del gobierno. Y eso tiene que ver con el poder que decía André, ¿no? Porque el problema no es no discutir, al contrario, todos creemos que la discusión se tiene que dar, pero el tema es desde qué lugar de poder, desde qué voces, ¿no? Desde qué lugar ideológico se proponen esas discusiones. Yo no veo ahí a ningún docente, ¿no? Común y corriente en ese lugar, no está. Es decir, y eso es muy simbólico también. Y eso creo que fue una de las cosas que a mí, por ejemplo, me desagradó en el momento en que me enteré de esto. Porque es simbólico que el docente de aula, el docente que está todos los días ahí, no forme parte de esos grupos de magísteres que pudieron tal vez pagarse una maestría en tal universidad privada o tal otra. Porque es eso también. Ahí vamos, si uno empieza a rascar y empieza a profundizar, bueno, ¿quiénes acceden a esos lugares? Pasa que ellos están un docente lado de secundaria que tiene que trabajar 48 horas semanales de aula, ¿puede llegar ahí? Y yo creo que no. Y lo que pasa es que ellos están amparados en esto de generar una reforma educativa técnicamente robusta. Claro, y los técnicos son ellos. Claro. Ahí está. La robustez de la reforma la van a dar ellos, y los demás vamos a ser simples operarios de esa reforma. Y es una forma también de canalizar el descontento también. Me parece que es inteligente que existan estas voces que aparentemente son disidentes al sistema,
como una forma de canalizar el descontento. Y mientras tanto todo sigue igual, ¿no? Es muy probable que esta asociación civil amortigüe o absorba todo ese descontento y esa inquietud que hay sobre esto, que ya lo dijimos, ¿no? Descontento e inquietud sobre la educación ha habido toda la vida y es casi una condición sine qua non. Yo creo que mañana a Inés la llaman y le ofrecen una beca fundación. Te van a ofrecer una beca Eduit, vos sí que nos están escuchando y que Eduit le va a ofrecer una beca. Sí, para que se forme y se prepare y pueda participar y colaborar. Bueno, porque ese es el segundo pilar que plantean ellos, ¿no? Una convocatoria a docentes, directores de centro, desarrolladores curriculares e investigadores por medio de una agenda de acciones que combinará seminarios, debates, becas para Inés, por ejemplo, pasantías y talleres, y tendrá como objetivo contribuir a debatir en la comunidad educativa los grandes ejes de cambio que se requieren desde un punto de vista técnico y político. Y sí, es acá donde los líderes de la secta tienen que ampliar su radio de acción y encontrar sus feligreses, digamos, sus miembros participantes. No se cambiaron como de bando. A ver. Filgueira y Mir, como que no migraron así. No vieron las encuestas y dijeron, estaba primero el Partido Nacional. Novik tiene ahí alguna posibilidad ahí, entonces... Yo creo que son muy funcionales al gobierno actual. Yo creo que pueden jugar en cualquier equipo, siguiendo con la metáfora futbolística. Entonces, con lo que plantean, pueden jugar en cualquier lado. Sí, eso es verdad. Entonces, Ahora, ¿no les da esta frase? ¿No les suena a nosotros somos los que sabemos? Claro. Y vamos a hacer talleres y le vamos a dar becas a los docentes para que se enteren de cómo hay que hacer las cosas. Hay que avisarles que una jornada laboral docente implica todo un día de trabajo, más seguramente a veces más de 8 horas, entonces no sé cómo van a hacer, ahí van a tener que trabajar en el tema de la jornada laboral docente para poder armar su cronograma o su hoja de ruta en esa materia. Sí, yo me encanta para cebar el mate, arrimar el banquito y observar, ¿no? Un deporte que les encanta a los uruguayos y ver qué pasa con todo esto, que obviamente que así a simple vista va a un naufragio contundente y robusto, ¿no? Pero sin lugar a dudas. A mí los cuentos chinos me gustan, debo confesar. ¿No? Por algo abrimos con un cuento chino de Dolina. Me gustan los cuentos chinos, me gusta que me hagan el cuento chino y me hagan una historia fantástica. Hace un ratito, hace unos días en realidad, Atilio nos compartió una noticia en el grupo de Profe Paquevino, donde en España había un investigador que malgastaba su tiempo tratando de descubrir la realidad de la figura de Don Quijote, y encontró pruebas de un señor, un fulano de tal, que era hidalgo y que por 1580 en el Toboso hay registro de que el tipo fue y peleó contra un molino de viento y que hacía cualquier locura en la época. Entonces el tipo dice que los primeros capítulos del Quijote serían auténticos y sería una novela realista, digamos. ¿Ah? Entonces, me parece que estos refutadores de leyenda, como les llama Dolina, son seres absolutamente despreciables y que a los cuentos chinos de este tipo, los cuentos literarios chinos, hay que dejarlos vivir, ¿no? Como tal, como cuentos chinos y no buscarle la realidad. Ahora, si soy un acérrimo enemigo, y creo que todos los de este programa también, de los cuentos chinos que buscan engañar a las personas y que son usados desde la política. Entonces, cuando estos señores nos vienen a hacer el cuento chino, sí quiero buscar las pruebas de que me están mintiendo y que me quieren engañar y que nos quieren usar. Entonces, contra esos cuentos chinos, el profe Paquevino hace la guerra. ¿Ah? Y nos vamos. Y nos fuimos. Vamos para el boliche. Hasta el viernes que viene.